Amén. Fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Somos de la misma iglesia de Jesús, porque hemos creído que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No porque lo diga yo, no porque lo diga alguna religión, alguna iglesia, sino porque así lo dice la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Así que vamos a pasar al momento de estudiar la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El tema para esta noche es: ¿en quién has puesto tus ojos? Oiga eso, ¿en quién has puesto tus ojos? Es muy importante que reflexionemos en eso. ¿En quién verdaderamente nosotros hemos puesto nuestros ojos? Oiga, si usted es cristiano o no es cristiano, debe de saber en quién ha puesto sus ojos. ¿Y por qué si no soy cristiano? Porque eso no le permite llegar a los pies de Cristo. Bueno, y yo si soy cristiano, ¿por qué tengo que preguntarme en quién he puesto mis ojos? Porque muchas veces quizás no somos cristianos, solo somos religiosos, porque no hemos puesto nuestros ojos verdaderamente en Jesucristo. Amén. Así que de eso vamos a estar hablando. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Damos lectura a la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puestos los ojos en Jesús, oiga, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos al Señor. Padre buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo tocando el corazón de las personas que todavía no te conocen. Muéstrales que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Que seas tú, Espíritu Santo, dándome la sabiduría, dándome la gracia, dándome, Señor, verdaderamente esa sabiduría que viene de lo alto para poder compartir y explicar tu palabra de la mejor manera. Que seas tú poniendo, Señor, esa palabra de bendición para tus ovejas, aquellos que vienen con sed, aquellos que están escuchando con necesidad de recibir ese refrigerio espiritual, de recibir verdaderamente palabra que los aliente, que los motive, que los exhorte, que les ayude a ser unas personas que verdaderamente quieran buscar la cobertura de nuestro Padre Celestial. Que todo lo que aquí se hable sean palabras de edificación, de aliento, de consuelo, no palabras de destrucción. Que seas tú, Señor, dándome esa unción para poder así escuchar, Padre bendito, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo que tú quieres que yo hable, Señor, para poder alimentar a tus ovejas. Que sea el plan de salvación el que se exponga realmente, Señor, y como debe de ser, así como está contemplado en tu santa palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿En quién has puesto tus ojos? Oiga, qué buena pregunta que nos debemos de hacer si nos hacemos llamar cristianos. ¿Hemos puesto nuestros ojos realmente en Jesucristo? ¿Hemos puesto nuestros ojos verdaderamente, y aquí lo dice la palabra, en el autor y consumador de la fe? En el único que nos puede dar la salvación, en el único que nos puede dar el perdón de pecados, el único que nos puede dar la redención para nuestra alma, el único que nos puede abrir esa puerta que lleva al reino de los cielos, el único que nos puede ayudar a poder ser aceptos al Padre, solo a través de Jesucristo. Porque ese regalo de salvación es por gracia, es por fe, es un regalo inmerecido que Dios ha querido dar a la humanidad y que solo se logra a través de Jesucristo. Aún sin merecerlo, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en eso consiste el amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Somos verdaderamente seguidores de Cristo o hemos puesto nuestra mirada en otras cosas, aún dentro de la iglesia? Y debemos de reflexionar y pensar y analizar eso. Si verdaderamente estamos basados, si estamos poniendo nuestros ojos, nuestra mirada en nuestro socorro que viene de lo alto, que se llama Jesucristo. Y si usted no es cristiano, muchas veces, porque usted ha puesto los ojos en otras cosas, menos en Dios, es lo que no nos permite poder llegar a los pies de Cristo. Y se lo digo porque yo lo he experimentado. Se lo digo con autoridad.
Y se lo digo por experiencia propia, porque muchas veces uno cree o ha puesto sus ojos en muchas cosas que nos apartan de los pies de Cristo. Hemos puesto los ojos en un sinfín de situaciones, en un sinfín de cosas que lo único que hacen es apartarnos de la misericordia de Dios. Porque Dios quiere darnos cosas grandes y maravillosas que nosotros ni nos imaginamos. Dios quiere darnos cosas grandes y maravillosas que usted y yo no las vamos a poder comprar con el dinero. No las vamos a poder comprar con nada que no sea con nuestra fe en Cristo Jesús, abriendo nuestro corazón a Cristo y recibiéndole como nuestro único y suficiente Salvador personal. Pero ¿verdaderamente hemos puesto los ojos en Jesús o lo hemos puesto en otras cosas? Muchos nos hacemos llamar cristianos, pero verdaderamente no hemos puesto los ojos en Jesús, sino en otras figuras bíblicas o en otras costumbres, tradiciones, o en otros estatutos, en otras normas o en otros inventos de hombre para querernos así, según los hombres, según la humanidad, según los estatutos religiosos, para que así nos puedan acercar a Dios. Pero yo le quiero decir en esta noche de todo corazón que el único que nos puede acercar a Dios se llama Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Y eso lo dice la palabra de Dios. Pero muchas veces no nos basamos en la Biblia. Cuando practicamos otras religiones no nos basamos en la Biblia. Nos basamos en otros libros, nos basamos en otras creencias, nos basamos en otras normas, pero no nos basamos verdaderamente en la palabra de Dios y por eso no conocemos cómo llegar a los pies de Cristo Jesús. De eso vamos a estar hablando en esta noche. Y hay muchas cosas que nos alejan de poner nuestra mirada en Jesucristo. Y la primera es las riquezas. Oiga bien, las riquezas nos alejan de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y no es que vengamos a hablar en mal del dinero, no, sino que ponga atención cómo las riquezas son utilizadas para que nosotros no pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, para que no miremos las cosas de Dios, para que no sintamos la necesidad de buscar de Dios, para que nos sintamos más poderosos que el propio Dios, para que nos sintamos autosuficientes, para que nos sintamos que no necesitamos de nada más que del dinero. Y empezamos a juzgar, a señalar, a criticar y decimos, vaya, yo no soy cristiano y tengo casas, carros, buen trabajo, buen sueldo, etcétera. Y no ando diciendo que soy cristiano. Y aquel dice que es cristiano y no, ahí anda pata, ahí anda en bus, ahí anda prestando para el bus, anda prestando para comer, ahí anda pidiendo. Y yo, vaya, ¿dónde está tu Dios? Y empieza la gente a hablar un montón de cosas en contra de Dios porque se creen autosuficientes. Porque no han entendido que el dinero es pasajero, que las cosas del mundo son pasajeras, que las cosas terrenales aquí se van a quedar, esas no van a prevalecer hasta la eternidad. Lo que prevalece hasta la eternidad es haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es lo espiritual, porque eso nos va a servir para poder ir a la gloria del Señor cuando nosotros muramos. Oiga bien, en Cristo Jesús, nuestra ganancia va a ser ir a la presencia de Jesucristo. Ahí no te vas a poder llevar tu dinero, ahí no te vas a poder llevar tus carros, ahí no te vas a poder llevar tus casas, ahí no te vas a poder llevar tu estatus económico, no te vas a poder llevar nada material, nada carnal. Tal vez aquí no sirve, y amén, porque sirve, pero para poder agradar a Dios nos es necesario nacer de nuevo. Entonces las riquezas nos apartan de buscar la presencia del Señor. ¿Y por qué? Leo y ponga atención San Lucas capítulo 12 versículo 15. Vamos a leer 3 cosas que nos apartan de los ojos de Dios, o 3 cosas que apartan nuestra mirada de acercarnos al Señor Jesucristo. Y la primera es las riquezas. Si usted no es cristiano, eso le va a servir para no buscar del Señor. Y si usted, o decimos que somos cristianos, muchas veces en las mismas iglesias, o muchas veces siendo cristianos, diciendo que somos cristianos, ponemos nuestra mirada en el dinero y terminamos apartándonos del verdadero evangelio de Jesucristo. Porque comenzamos a sentir o a desear o a buscar al Señor por el interés económico y no por el interés espiritual. No buscamos al Señor por un interés de querer verdaderamente crecer espiritualmente, sino que lo buscamos
Porque nos han dicho que cuando seamos cristianos vamos a tener dinero. Porque nos han dicho que cuando lleguemos a los pies de Cristo vamos a cancelar todas nuestras deudas. Porque nos han dicho que cuando lleguemos a los pies de Cristo vamos a tener carro, casa, buen trabajo, buen sueldo, cosas materiales, etcétera, etcétera. Y cuando nos damos cuenta que la realidad no es esa, nos frustramos y nos enojamos con Dios. Pero Jesús no nos ha ofrecido eso. Jesús nos ha ofrecido perdón, salvación y vida eterna. Jesús no te ha dicho, vení a mí, yo te voy a regalar $10,000. Eso es lo que muchas veces los pseudos predicadores, los pseudos pastores o las pseudas religiones nos han enseñado. Las sectas que nos han enseñado que el evangelio de la prosperidad, que si usted pone tanto, Dios le va a dar tanto. No, lo que Cristo Jesús le quiere dar en esta noche y todos los días de su vida es el perdón de pecados para poder así llegar a la vida eterna que solo es en Cristo Jesús. San Lucas capítulo 12, versículo 15, se lo leo, ponga atención por favor, oiga. Y les dijo, oiga, Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, oiga, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oiga, qué lindo eso. Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí puede ver que la riqueza muchas veces nos engaña. Ponemos nuestra confianza en las riquezas, siendo ninguna, dice el proverbio. Y les saldrán alas y se irán volando. Porque muchas veces las personas creemos que o muchas veces nos sentimos tristes cuando no andamos dinero en la bolsa. Pero cuando ya andamos unos 10, 20 dólares, ya nos sentimos diferentes. Ya nos sentimos ya más corpulentos, ya nos sentimos, ya andar unos $100 en la bolsa, ya nos sentimos ya más agrandaditos, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el dinero. Porque hemos puesto nuestra felicidad en el dinero. Porque hemos puesto nuestra alegría en el dinero. Y aún haciéndonos llamar cristianos. Eso es lo más triste. Y aquí esta predicación es para los que no son cristianos y para los que decimos que somos cristianos. Ponemos nuestra confianza en las riquezas. Todos queremos ser ricos. Todos queremos tener dinero hoy en día. Hoy todos queremos aparentar lo que no somos ni lo que tenemos. Hoy todos queremos ser conocidos por un estatus social. Todos queremos llegar a los pies de Cristo porque queremos dinero. Queremos ser cristianos porque queremos dinero. Y el que no quiere nada con el Señor porque dice que no necesita, porque tiene lo material o tiene lo que él quiere, que es el dinero, las riquezas o el amor al dinero, que es el principio de todos los males. Entonces la riqueza, dice San Lucas 12:15, que debemos de guardar, dice, de toda avaricia, oiga, de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida de nosotros como humanos no consiste en la abundancia de las cosas materiales, consiste en verdaderamente conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Consiste en nuestra riqueza espiritual, consiste en elevar nuestro nivel espiritual, consiste en verdaderamente llegar a conocer al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Porque eso va a prevalecer para siempre, porque eso nos va a ayudar cuando nosotros estemos atravesando alguna enfermedad, cuando estemos atravesando algún problema, cuando estemos atravesando alguna tempestad. Ahí muchas veces el dinero no sirve. Hemos visto muchos ejemplos de personas millonarias que han ido a lugares, a Europa, a ciudades, hospitales carísimos, y no se han podido salvar, no se han podido curar, etcétera, etcétera. Y hay personas que doblando rodillas, con fe, sin un 5 en la bolsa, han recibido la sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más lindo y lo principal y el objetivo del verdadero evangelio, que después de esa sanidad también, lo más importante, es que han recibido la salvación y vida eterna. Porque de nada sirve que nosotros recibamos una sanidad si no recibimos a Cristo en nuestro corazón. Porque de nada me sirve recibir una sanidad o recibir una respuesta o una solución a lo que yo estoy pidiendo si no conozco verdaderamente el propósito divino de ese problema que yo estoy pasando. ¿Y cuál es el propósito divino de ese problema que estoy pasando? Es conocer a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Tal vez usted esté pasando alguna enfermedad terrible o algún familiar, alguna preocupación, algo que le está robando el gozo, la paz, la tranquilidad, que le ha perdido, que anda acongojado, ha perdido el deseo hasta de seguir adelante, de vivir, el deseo de buscarle al Señor. Pero yo le quiero decir algo,
Dios tiene la última respuesta, Dios tiene la solución, Dios tiene el control y lo que Él quiere sacar de esa situación que usted está viviendo es un propósito espiritual. ¿Y cuál es ese propósito? Regalarle la vida eterna en Cristo Jesús. Muchos hemos llegado a los pies de Cristo por alguna situación dolorosa que hemos pasado en nuestra vida, porque si no, no nos acordamos de Dios. Si no estamos pasando, si no, como dicen, estamos topados al cerco, como dicen, no nos acordamos de Dios. Si todo nos sale bien, que estamos en una gran prosperidad material, etcétera, sentimos que no necesitamos de Dios. Sentimos que todo lo tenemos, que todo lo hemos logrado y que Dios es un segundo, tercero o no sé qué plano en su vida. Pero déjeme decirle que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último en cada una de nuestras vidas. Pero cuando verdaderamente lleguemos a analizar, cuando verdaderamente lleguemos a comprender eso, vamos a entender el verdadero propósito del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces las riquezas, debemos de tener cuidado, no nos apartan muchas veces de buscar al Señor. Otro versículo que le quiero leer, Romanos 14:7, oiga lo que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, oiga, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Tenemos dos versículos, miren lo que está diciendo acá. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene, que posee. Primero, San Lucas 12:15 y Romanos 14:17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Yo les he contado el testimonio de lo que ha pasado acá. Muchas personas han venido a la iglesia cuando hemos anunciado que va a haber algún evento y regalamos pupusas, tamales, panes, café, chocolate, etc. Viene un montón de personas. ¿Por qué? Por amor a la comidita, por amor a lo que se les va a regalar, pero no por amor al Evangelio, pero no por amor a Jesús, pero no por amor a la justicia, a la paz y al gozo que es en el Espíritu. No, vienen por un amor material y carnal. Le voy a dar otro versículo que ampara también que la riqueza nos aparta de Dios. Oiga, Primera de Timoteo capítulo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, oiga, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Quiénes? Los que quieren enriquecerse. Empiezan a caer en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo que hace cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las riquezas. ¿Qué pasó con el joven rico que quería seguir a Jesús? No sé si han leído alguna vez o han escuchado esa historia. Le dice: Señor, yo todos los mandamientos los he guardado, etcétera, etcétera. Y yo te quiero seguir, te quiero servir y todo. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Me quieres seguir? ¿Verdaderamente me amas? Vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres, le dijo. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Qué hizo el joven rico? Se fue triste. Ya no le pudo seguir al Señor. ¿Por qué? Porque le tocó donde más le dolía. Porque tenía muchas pertenencias y no las quiso dejar. No las quiso. Oiga, Jesús no le dijo: regálalas, véndelas y dárselos a los pobres. Fíjese, podía haber sacado alguna ganancia, pero no. Dijo, mejor se fue a seguir con su vida alejado del Señor. A seguir a su Dios, dinero. A seguir a su Dios, riqueza. ¿Por qué? Porque Jesús le tocó, él sabía donde más él flaqueaba y cuál era su verdadero Dios. No era Jesucristo. Su verdadero Dios era el dinero. Mire, aquí podemos hablar de cualquier tema. Una vez toquemos el tema del dinero, le digo que hay personas que hasta se desconectan. Hay personas que les entra picazón, que se sienten incómodas, que ya no se sienten bien, porque les está tocando a su Dios dinero. Porque allí verdaderamente hemos puesto nuestra mirada equivocadamente muchas veces. Pero el joven rico tenía muchas pertenencias, entonces se fue triste, ya no pudo seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque él lo quería seguir según su conveniencia o su propio interés. Y a Jesús no lo podemos engañar, él conoce nuestros corazones. No podemos decir, él lo quería engañar diciéndole: yo he cumplido todos los mandamientos. No.
Ninguno de nosotros puede cumplir los mandamientos. Solo lo podemos hacer a través de Jesucristo, cuando Jesús el único que los cumplió. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, porque Él sí los cumplió, entonces nosotros verdaderamente tenemos a Cristo y somos aceptos al Padre, porque Él sí cumplió los mandamientos. Si nosotros fallamos con la mirada, fallamos con nuestro pensamiento, fallamos con nuestras obras, fallamos de toda manera, el Señor lo que ve es la lucha que nosotros hacemos de verdaderamente quererle agradar, de quererle seguir. Pero este joven le trató de apantallar a Jesús. Yo todo lo he guardado. Le dije, no, hombre, si Jesús conoce los corazones. Él sabe si verdaderamente somos, y lo vamos a ver ahorita, somos religiosos o somos verdaderos cristianos. Entonces el primer elemento que nos aparta en el cual ponemos los ojos para no seguir a Jesús verdaderamente de corazón, son las riquezas. Proverbio 30, versículo de 8 al 9, dice algo muy bonito, que debe de estar incluido en nuestra oración, que dice, no me des pobreza ni riquezas, dice, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Y teniendo, dice ahí, se lo voy a explicar, teniendo cosas materiales o dinero, puede decir, vaya ahí, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Para qué lo necesito si yo tengo todo? Y si me das pobreza, dice, no vaya a ser que hurte y blasfeme en contra de tu nombre. Manténme del pan necesario. Oiga, manténme del pan necesario. Eso debemos de decirle al Señor. Porque cuando ya tenemos mucho, el dinero, la riqueza se convierten en nuestro Dios. Y cuando no tenemos, podemos hacer cosas que puedan blasfemar el nombre del Señor. Así que te pedimos, Señor, en esas oraciones le debemos de pedir al Señor que nos mantenga del pan necesario. El segundo elemento que nos aparta, que aparta nuestros ojos de Jesucristo, es la religión. Así como lo oye, la religiosidad. Y el viernes lo vimos. Si somos verdaderamente cristianos o somos religiosos. La religión nos aparta de poner nuestra mirada en Jesucristo. ¿Por qué? Porque terminamos cumpliendo lo que dice la religión y no lo que dice Jesús. Y eso hacían los fariseos, los escribas, los sacerdotes de aquel entonces. Ellos sabían mucho de la ley. Pero por saber mucho de la ley, por querer cumplir muchas cosas, tal vez escritas por los hombres, no le hacían caso a Jesús, peleaban con Dios, discutían con Jesucristo, altercaban con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer como ellos decían y no como Jesucristo les decía. Eso es lo que hace la religión en nuestra vida. Nos pone un montón de cuestiones, de estatutos, de normas, de tradiciones, de costumbres, como usted le quiera llamar, que las cumplamos para querer agradar a Dios. Y tal vez ni están en la palabra de Dios, en la Biblia. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe entra por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Mire cómo todo va amarradito. ¿Cómo quiere agradar usted a Dios? Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué hago para tener fe? Dice que la fe entra por el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Qué estás oyendo? ¿Estás oyendo la palabra de Dios verdaderamente? ¿En la iglesia que asistes te están predicando sobre la palabra de Dios? ¿O te están predicando sobre otro libro? ¿O te están predicando otras cosas inventadas por los hombres? Otros evangelios inventados por los hombres. Analicemos eso. Y mire lo que dice San Mateo capítulo 15, versículo del 8 al 9. San Mateo 15 del 8 al 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Muchos de labios decimos que honramos al Señor, pero nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos poniendo como prioridad enseñanzas y doctrinas y mandamientos y costumbres y tradiciones de hombres, no lo que verdaderamente Jesucristo enseña en su palabra. Analicemos eso. ¿Cuántos de nosotros estamos enseñando doctrinas y mandamientos de hombres? ¿Cuántos de nosotros estamos aprendiendo doctrinas y mandamientos de hombres? ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres? ¿Cuántos de nosotros estamos honrando al Señor de labios, pero no de corazón? Tal vez solo somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Y nos decimos y nos hacemos llamar
cristianos, pero solo somos religiosos. Somos religiosos. Y lo hemos dicho, y el viernes lo dijimos, somos religiosos. Cuando decimos yo soy evangélico, somos religiosos. Cuando yo digo soy católico, somos religiosos. Cuando yo digo yo soy de X religión, estamos siendo religiosos. No quiere decir que seamos verdaderos cristianos, no, hombre. Cuando verdaderamente conozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida y empezamos a dejarnos dirigir por nuestro Padre Celestial, entonces verdaderamente vamos a entender lo que es ser un verdadero cristiano. Entonces el segundo elemento que nos aparta o que nos hace quitar nuestra mirada de Jesús es la religiosidad. Queremos cumplir un montón de cosas inventadas por los hombres, pero la palabra de Dios no la cumplimos. Queremos cumplir un montón de cosas y sacrificios, y cuando Jesús ya hizo el sacrificio magno en la cruz del Calvario para darnos la salvación y vida eterna, nada de lo que nosotros inventemos y hagamos se va a poder comparar al sacrificio que Jesucristo hizo para que nosotros podamos recibir el perdón y vida eterna en Cristo Jesús. Y las religiones nos ponen un montón de cosas. No, que tenés que hacer esto. No, que tenés que hacer lo otro. No, que tenés que hacer esto. Dígale, ¿está en la Biblia? ¿Lo dice verdaderamente la Biblia así? Jesús dice, si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces la religiosidad muchas veces nos aparta de poner nuestra mirada en Jesucristo. Nosotros aquí no le venimos a hablar de religión. No le venimos a hablar de iglesia, le venimos a hablar de Jesucristo, venimos a hablar de la salvación, venimos a hablar de la Biblia, venimos a hablar de palabras de vida eterna, venimos a hablar de perdón, venimos a hablar de misericordia, venimos a hablar de redención, venimos a hablar de que solo en Jesús podemos hallar todo eso que nuestro corazón necesita. No le estamos diciendo véngase a esta iglesia, o haga lo que dice esta iglesia, o viva como el pastor, no. Y nosotros también fallamos, nosotros necesitamos también de Jesús. El único que nos puede ayudar y nos puede enseñar la verdad se llama Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre a cualquier religiosidad, a cualquier cosa que nos tenga atados, a cualquier cosa que nos aparte de poner o de quitar nuestra mirada de Cristo Jesús, o que no nos permita elevar nuestro nivel espiritual. Tercero, y para terminar, tercer elemento que nos aparta nuestros ojos de Jesús. Oiga, las cosas del mundo. Y usted me puede decir, bueno, pero en el mundo vivimos. Claro, en el mundo vivimos. Claro que sí. Pero no somos, o podemos, o tenemos, o debemos vivir como viven los del mundo. Y se lo voy a comprobar bíblicamente. Aquí aquí todo va con la comprobación bíblica. Las cosas del mundo, las que conocemos como mundanas, llámese vicios, llámese cosas desagradables a Dios, llámese un montón de situaciones, cosas que están en nuestro corazón que tal vez no se ven, que muchos nos vemos que, no, ese hombre, ese tipo es recto, no, esa persona, no, pero no saben lo que verdaderamente andamos en el corazón, contra quién sentimos rencor, contra quién sentimos odio, hay cosas que no se ven, que internamente aparentamos algo por fuera, pero por dentro andamos podrido el corazón. Claro, solo señalamos y juzgamos las cosas que se ven. Criticamos al que anda en vicio, criticamos al que anda en vida desordenada, al que anda en relaciones ilícitas, al que anda haciendo un montón de situaciones, al que roba, al que mata, pero muchas personas andamos cosas por dentro que tampoco no nos dejan crecer espiritualmente. El rencor, la envidia, el egoísmo, la soberbia, la altivez, el orgullo, la prepotencia. Hay cosas que todavía existen en nuestro corazón que no se ven, pero muchas veces las manifestamos externamente porque existen internamente. Pero todo eso es lo que Jesús va cambiando según nosotros nos vayamos acercando verdaderamente de corazón a querer saber, aprender y seguirle a nuestro Señor Jesús día con día, a cada momento, a cada instante. Y mire, las cosas del mundo nos apartan nuestra mirada de los ojos en Jesucristo. Santiago 4:4, oiga lo que dice, y con esto termino. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ser enemigos de Dios? Le pregunto a los que están acá, a través de la que nos están viendo, a través de Facebook Live. ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios? Yo creo que nadie. ¿Cuántos acá queremos ser enemigos de Dios? Nadie, ¿va? ¿Cuántos acá queremos ser enemigos de Dios? Yo creo que nadie. Pero aquí dice que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos servir ni agradar a dos señores. Así de claro, o le servimos a Satanás o le servimos a Dios. Usted decide. O le servimos a Satanás o le servimos a Dios. Pero no podemos estar con un pie adentro y con un pie afuera. No podemos estar jugando con el Señor o jugando con el diablo. Porque mal paga el diablo al que bien le sirve. No nos engañemos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Entonces, la invitación en esta noche es a que reflexionemos en quién hemos puesto nuestra mirada. Si decimos que somos cristianos, verdaderamente hemos puesto nuestra mirada en el autor y consumador de la fe que se llama Jesucristo, o hemos puesto nuestra mirada en algún interés económico, o hemos llegado a las iglesias, o hemos llegado al cristianismo supuestamente por algún interés, por algo que necesitemos. Y amén, el Señor lo sabe. Mire, la mayoría hemos llegado así a los pies de Cristo. Hemos llegado a una iglesia así por algún agüite, como dicen, por alguna aflicción, por algún problema, por alguna dificultad, por alguna prueba, por alguna consecuencia que estemos viviendo. La mayoría hemos llegado así. Amén, el Señor es grande en misericordia y con el tiempo, poco a poco nos va enseñando el verdadero significado del Evangelio. Que no es por el interés material o económico que nosotros le buscamos. Es por un interés espiritual. Es por la salvación y vida eterna. Es por el perdón que nuestra alma necesita. Es porque necesitamos ser redimidos. Porque necesitamos ser levantados. Porque necesitamos ser sacados de las llamas del infierno. Y usted puede decir, bueno, ¿y por qué yo estaba en el infierno? La palabra de Dios dice que por la desobediencia de un hombre, que fue Adán, por la desobediencia de él, el pecado entró al mundo. Pero por la obediencia de Jesucristo podemos ser constituidos y podemos ser perdonados. Así. Usted puede decir, bueno, pero yo qué culpa tengo de que Adán haya fallado. No, la palabra de Dios así lo dice y es una de las cosas que están bajo la soberanía de Dios. Así está estipulado que por la desobediencia de un hombre entró el pecado en la humanidad. Heredamos el pecado. Entonces necesitamos romper esas cadenas del pecado y solo se logran a través de Jesucristo. Y amén, y amamos mucho a todas aquellas grandes figuras bíblicas, aquellos grandes servidores bíblicos, aquellas grandes historias que hemos leído acá de personas que fueron servidores del Señor, fieles del Señor, personas que hasta entregaron su vida por nuestro Señor Jesucristo. Amén, los amamos, los respetamos. Pero también la palabra de Dios nos enseña que solo a través de Jesús podemos encontrar la vida eterna. Que solo a través de Jesús podemos encontrar ese perdón que nuestra alma necesita de ese pecado que heredamos por la desobediencia de Adán. Porque usted puede decir, no, si los que necesitan de Jesús son aquellos que andan en vicios. No, si los que necesitan de Jesús son aquellos que andan en una vida desordenada. No, si los que necesitan de Jesús son aquellos que andan viviendo Sodoma y Gomorra. No, todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos de Jesús. Aunque usted no tenga vicios, aunque usted sea ordenado en su vida, aunque usted trate de vivir correctamente, necesitamos de Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos romper esa herencia del pecado que vino a través de Adán. Por eso necesito a Jesús. Pero muchas veces la religión nos hace creer de que soy perfecto, que no necesito de Jesús, que estoy caminando rectamente, que estoy caminando bien, que soy más que los demás. No. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios.
Por eso necesitamos a Jesús. Así, por eso. Entonces, en esta noche la invitación es que usted abra su corazón a Cristo. No le hablamos de cambio de iglesia ni cambio de religión, no, le hablamos de un cambio en su vida y solo se logra a través de Jesús. Hay cosas que nunca las vamos a poder cambiar ni mejorar si no estamos de la mano con Jesús. Muchas personas cuando nosotros los evangelizamos o le hablamos del plan de salvación nos dicen, no, es que tengo que arreglar ciertas cosas, no las va a poder arreglar nunca si no es de la mano de Jesús. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Hoy es la oportunidad, es por fe, es por gracia. Esto es en vida, no es cuando usted muera, no es cuando le hagan un montón de protocolos religiosos, no, a Jesús se le recibe en vida. Dice la palabra de Dios que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Así, no le podemos agregar más, ni ponerle, ni quitarle, así lo dice la palabra de Dios. Ore conmigo de la siguiente manera para que abra su corazón a Cristo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Inscríbeme en el libro de la vida eterna, para que cuando yo muera pueda disfrutar de tu presencia por toda la eternidad. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, hemos orado. Amén y amén. Bienvenido a la familia del Señor. Busque una iglesia donde le prediquen la sana doctrina, donde verdaderamente le hablen de la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios manifestada hacia la humanidad. Buenas noches, que Dios los bendiga a todos.